En este vídeo vemos una estructura que es un puente de piedra que nos permite salvar la distancia entre las dos orillas de un río. Bueno, en este vídeo vamos a ver diferentes soluciones para realizar estructuras que sean capaces de salvar una distancia y que estén realizadas de piedra. Ya sabemos que la limitación de la piedra fundamental es que se comporta muy bien a compresión, pero tiene problemas para soportar tensiones de tracción, por lo tanto, los elementos estructurales que estén sometidos a flexión pueden llegar a fallar. Entonces, ¿cómo podemos construir estructuras que permitan salvar una gran distancia utilizando la piedra? Bueno, pues vamos a ver diferentes soluciones. En primer lugar, ya hemos visto que si utilizamos un dintel, una única piedra para salvar dos distancias, tenemos una limitación. Aquí nos aparecen estos esfuerzos de flexión, por lo tanto nos aparecen tensiones de tracción en la parte inferior del dintel y por lo tanto la distancia que podemos salvar es muy pequeña. No nos permite hacer, por ejemplo, un puente que salve la distancia de un río que sea bastante ancho. Entonces, ¿qué soluciones tenemos? Bueno, aquí tenemos una de las soluciones más antiguas. Esta es una galería que se encuentra en el interior de la pirámide de Keops. Si nos fijamos en esta galería, lo primero que se nos viene a la mente es que es muy estrecha. Vemos que tiene una altura muy grande y que la distancia entre las paredes es muy pequeña comparada con esa altura. ¿Cómo está construida esta galería? Bueno, lo que hicieron los egipcios fue colocar unas piedras a una distancia y la siguiente fila de piedras la colocaron a una distancia menor y así sucesivamente. Fueron acercando las piedras cada vez más, de modo que esas piedras siempre estaban sometidas a la compresión debido al peso de la piedra que tenían en la parte superior y poco a poco al ir acercándolas iban cerrando hasta que al final pues cerrar y tener un techo. ¿Cuál es el problema que tiene esta solución? Pues que necesitas un volumen muy grande de piedras y necesitas una altura muy grande para salvar una distancia muy estrecha. Entonces esta solución solo es posible en una gran construcción como la pirámide de Keops, pero no nos serviría, por ejemplo, para hacer un puente. En la antigua Grecia tenemos una solución parecida. Esta es la conocida como la tumba de Atreo o tumba de Agamenón. Es la tumba de uno de los reyes de la antigua Micenas. Se atribuye a Atreo o Agamenón porque son los reyes más famosos. Agamenón fue el general que dirigió a los aqueos en la conquista de Troya, en la famosa batalla de Troya. Bueno, si nos fijamos en la puerta de la tumba de Agamenón, en qué ocurre en la parte superior de la puerta, vemos que tenemos este hueco. Es decir, si ese dintel tuviese que soportar el peso de toda la estructura de arriba, seguramente se hubiera vencido debido a los esfuerzos de flexión, pero ese dintel en la parte superior tiene un hueco. Y ese hueco está formado, al igual que en la galería de Keops, por unas hileras de piedras que se van acercando de forma sucesiva, se van aproximando, de modo que todas esas piedras están sometidas a compresión y hacen descargar el peso de toda la estructura sobre los soportes. Los soportes también están sometidos a compresión, por lo tanto no tenemos problemas. Y aunque tenemos un dintel, ese dintel no tiene que soportar el peso de arriba, por lo tanto disminuyen los esfuerzos de flexión. El interior de esta tumba también está construido de una forma muy parecida. Es una cúpula, una falsa cúpula, en la cual tenemos pues círculos de piedras cuyo diámetro cada vez es más pequeño, se van aproximando, se van acercando hasta que al final lo cerramos. De modo que todas esas piedras que forman los laterales están comprimidas por las piedras que tienen en la parte superior y al final no aparecen esfuerzos de flexión. Bueno, de nuevo tenemos el mismo problema que en Keops. Necesitamos una altura muy grande para salvar una distancia muy pequeña y necesitamos utilizar un volumen de piedras muy grandes. De nuevo, al igual que en Egipto solo se utilizó para estructuras singulares, como el monumento funerario al emperador Keops, pues aquí, al faraón Keops, perdón, aquí ocurría también de forma similar, solo se utilizó en estructuras muy singulares como la tumba de los reyes de Micenas. En Micenas también aparece una solución muy parecida, muy similar. Esta se trata de la Puerta de los Leones, era una de las puertas que había en la muralla de Micenas. Bueno, pues en esta puerta también tenemos un dintel y también hay una solución que permite evitar que el peso de la estructura superior caiga sobre el dintel, provocando la flexión y por lo tanto que aparezcan tensiones de tracción. ¿Cómo se hace esto? En este caso colocando una gran piedra. En esta piedra en la que hay talladas unas leonas, son leonas aunque se llame la Puerta de los Leones, aquí tenemos un detalle de esta piedra. Bueno, pues esta piedra lo que permite es distribuir el peso, que no caiga sobre el dintel, sino que el peso caiga directamente sobre los soportes.
De nuevo estamos evitando que haya peso sobre el dintel para que se produzcan los esfuerzos de flexión. Todo el peso cae sobre los soportes que están comprimidos y como la piedra resiste mucha compresión, no tenemos ningún problema. Pero tenemos también el problema de que necesitamos una piedra muy grande y contra más grande sea la distancia que tenemos que salvar, más grande tiene que ser esa piedra. De modo que si esa piedra tiene que ser muy esbelta, también aparecerían esfuerzos de flexión. ¿Qué solución tenemos para salvar distancias grandes? Bueno, pues la solución a la que llegaron nuestros antepasados fue la de utilizar arcos. ¿Cómo trabaja un arco? Aquí tenemos una estructura formada por numerosas piedras, por distintas piedras, cada una de estas piedras las vamos a llamar dovelas, y cada una de estas dovelas está comprimida, está sometida a esfuerzos de compresión. El peso de las piedras que tiene arriba la comprime contra la piedra que tiene debajo y esta piedra está comprimida, no aparecen esfuerzos de tracción. Y eso también ocurre en la piedra que está en la parte superior, la parte que está en la, en la parte de arriba, esta piedra se llama clave, ahora veremos por qué. Bueno, pues esta piedra se encaja en las dos piedras que tienen los laterales, estas piedras ejercen una fuerza contra ella, la comprimen y por lo tanto esta piedra está sometida a compresión, no a flexión, no hay ningún punto en el que aparezcan tensiones de tracción. Bueno, esto hace que todas las piedras resistan muy bien la carga, no haya ninguna piedra que se rompe y podemos construir una estructura bastante estable. ¿Cuál es el problema? El problema es que necesitamos que todas las piedras estén colocadas. Si quitamos cualquiera de las piedras, la estructura se cae, porque ya tendríamos alguna piedra que no está comprimida, estaría en el aire y toda la estructura se caería. La solución es utilizar una estructura auxiliar. Aquí vemos un ejemplo en el que tenemos una estructura de madera, estas estructuras se llaman cimbra o cimbrado y sobre esta estructura de madera podemos ir colocando las piedras. Una vez que hemos colocado la última piedra, la piedra de arriba, por eso se llama la clave, una vez que colocamos la clave, toda la estructura encaja, todas las dovelas encajan perfectamente y ya podemos retirar la estructura auxiliar. Se retira el cimbrado y la estructura se queda perfectamente colocada. De modo que esta es la solución ingeniosa a la que llegaron nuestros antepasados para poder construir estructuras de piedra como esta. De modo que, debido a esta geometría, debido a este arco, todas las piedras que forman parte del arco están comprimidas, no aparecen tensiones de tracción y podemos salvar grandes distancias utilizando como elemento la piedra.